El ciudadano conversará en los siguientes minutos con el doctor Gustavo Yalc. Él es presidente del Consejo de la Judicatura, para dialogar sobre diferentes temas de este cambio de la justicia que ha sido tan importante en el Ecuador en los últimos años y los avances cualitativos, cuantitativos que tiene este sector determinante para el desarrollo del país. Bienvenido al ciudadano, doctor Yalc. ¿Cómo encontró el Consejo de la Judicatura? Recordemos que hubo el Consejo de Transición de la Judicatura con muchísimo trabajo, con muchos avances, algunas observaciones también que se hicieron a nivel interno y externo, pero ¿cómo encontró usted esta entidad que le va a dar sin lugar a dudas cambios fundamentales al país? Marco Antonio, gracias por la invitación. Con una gran cantidad de trabajo realizado y con nuevos retos que estamos emprendiendo. El pueblo ecuatoriano ordenó un cambio en la justicia a través de una consulta popular de mayo del 2011 y justamente en función de aquello, en un año y medio el Consejo Transitorio emprendió una gran tarea que no se había realizado antes en el país en muchas áreas del tema de justicia, donde algunas son particularmente evidentes, como es el tema de infraestructuras, donde se ha resuelto el problema en un altísimo porcentaje y casi totalmente en algunas provincias. Hay otros lugares donde evidentemente todavía tenemos que realizar un trabajo también en el índole de infraestructuras. Hay una gran dinámica de trabajo que recibimos y que vamos a continuar y también, por supuesto, emprender nuevas áreas, porque evidentemente no todo se hace en un año y medio. Así que este nuevo consejo definitivo, el pueblo ecuatoriano aprobó un consejo transitorio por un año y medio para emprender con gran dinámica importantísimos cambios y también determinó que luego todos esos cambios también se institucionalicen con un consejo de judicatura definitivo, con una proyección de duración de 6 años. Esto involucra además que tengamos un nivel de planificación más profundo, mayor, y que involucremos a todo el sector justicia, a todas las entidades del sector para proyectarnos en un trabajo de 6 años, pero donde debemos seguir trabajando como el primer día, y momento por momento y coordinadamente y con planes muy específicos y medibles, que es lo que estamos haciendo. Una de las grandes demandas de la población ecuatoriana era que percibía y que vivía la lentitud de la justicia. Muchísimos miles de casos represados, muchos de ellos que han sido ya evacuados en el anterior Consejo de Transición. La realidad ahora, ¿cuál es? ¿Cómo enfrentan ustedes esta circunstancia que sigue todavía siendo un problema? Claro, las estrategias son y deben ser muy diversas. Ya se han mejorado mucho las condiciones de trabajo del funcionario y de prestación de un servicio a los usuarios. Insisto, el tema de infraestructuras, insisto, tenemos que seguir en esa misma línea, pero las estrategias de descongestión son variadas, porque no solamente tenemos, Marco Antonio, que evacuar mayor número de juicios que los que entran, eso ya se está logrando, sin duda con un mayor trabajo de las judicaturas y también con el aumento del número de jueces. Igualmente, tener más jueces y juzgados no es la única solución a ser implementada, pero el Ecuador necesita más jueces y más fiscales. Justo el día de ayer hemos firmado un convenio con la Fiscalía para justamente en un concurso, acelerar un concurso que nos permita tener más fiscales en el país y atender problemáticas como el tema de las audiencias fallidas, que en muchas ocasiones son fallidas porque no tenemos el número de fiscales suficientes para atender audiencias de juzgamiento que en materia penal son tremendamente importantes para el avance. Y decía, no es solamente tener más jueces y fiscales, aunque es necesario, porque también necesitamos tener filtros previos, porque si sigue llegando todo conflicto social hasta la función judicial y todos los conflictos son apelados constantemente y que quieren llegar hasta casación, etcétera, entonces también ni siquiera aumentar el número de juzgados será una solución. Por eso hay algunas reformas legales en marcha que nosotros estamos coordinando con la Corte Nacional de Justicia, tener un nuevo Código General de Procesos para todas las materias no penales y establecer la oralidad procesal. La oralidad ya se ha establecido en la materia penal, en la materia laboral y la estamos fortaleciendo. Pero no ha caminado como debería haber sido. Bueno, hay algunos avances importantes. En materia penal ya se está logrando una mayor celeridad y más aún con una muy buena iniciativa que se empezó hace algunos meses de la creación de las unidades de juzgamiento de los delitos flagrantes. Es un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, y justamente la coordinación entre las instituciones está mostrando que da resultados positivos. La descoordinación produce que se afecte el servicio público. No puede ir la Fiscalía por un lado, la Defensa Pública por otro,
todos somos servidores públicos y debemos, en el ámbito de nuestra competencia, trabajar coordinadamente. Ahora, una muestra de eso son las unidades de flagrancia que dan buenos resultados. Correcto. Antes de entrar también en otros detalles sobre temas importantes, se habla de unas 300 vacantes que estarían entre fiscales y también personal administrativo en este convenio con la Fiscalía. Esto es a nivel nacional. ¿Cuáles serán las prioridades? Sí, a nivel nacional tenemos un déficit de fiscales. Yo diría incluso deberíamos tener alrededor de 200 fiscales nuevos en este proceso. Se van a llenar 191 vacantes, pero entre fiscales, secretarios y personal administrativo. Ojalá tengamos alrededor de 80 o 100 fiscales, dependiendo justamente quienes aprueben ese riguroso proceso que está en marcha producto de este convenio con la Fiscalía. Pero también hacen falta más jueces. Por eso está en marcha un proceso de selección de jueces que lo terminaremos en el mes de abril, bajo un proceso riguroso de selección, y esperamos ahí llenar vacantes y también cubrir nuevos juzgados y creaciones que se han dado en el plan de creación de nuevas judicaturas. Dependiendo el número de jueces que pasen el concurso, ojalá sea el mayor número posible para cubrir todas las necesidades. De no ser así, tendríamos que emprender un nuevo proceso para cubrir todas las vacantes que hacen falta. Esto también dependerá de que los aspirantes cumplan con los mínimos requisitos de las notas que deben sacar. Ojalá sea el mayor número para cubrir la mayor necesidad que tenemos. A propósito de jueces, hay algunos que fueron destituidos y que han pedido ser han impugnado, pero han sido rechazados la impugnación. Estamos hablando de jueces del anterior consejo. ¿Cómo se ha manejado este tema? ¿Ellos ya no tendrán mayores opciones? ¿Está definitivamente cerrado este caso? Mira, Marco Antonio, la carrera judicial es algo muy importante, a eso le vamos a dar mucho énfasis. En la carrera judicial está el tema que mencionas, es decir, una carrera buena significa que haya estabilidad para el funcionario. Pero la carrera no solamente es estabilidad, sino que también es capacitación permanente y régimen disciplinario y evaluación de desempeño. Porque la estabilidad por sí sola, sin evaluación y sin régimen disciplinario, burocratiza a la gente y no le exige calidad en el servicio. Y un régimen disciplinario sin estabilidad también afecta la calidad del servicio. Por eso hay que conciliar ambos principios y lo estamos haciendo. Pero justamente, todos somos funcionarios públicos. Tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía y tenemos que evaluarnos con rigor sobre la calidad del servicio que estamos prestando. Entonces hay un sistema disciplinario, el Consejo de la Judicatura es el responsable de ese régimen disciplinario y evidentemente bajo el debido proceso, sin incidir en aspectos jurisdiccionales de un juez. El Consejo puede evaluar la disciplina, evaluar, pero no incidir en las interpretaciones legales de un juez. En ese ámbito de competencia del Consejo tenemos que ser rigurosos. Evidentemente, si es que alguien ha cometido una infracción disciplinaria establecida en la ley, tendrá que salir o ser sancionado y tiene los recursos pertinentes que la ley le establece. En el caso de las reconsideraciones, no existen a nivel de decisiones ya del Consejo a nivel disciplinario. Lo que existe son recursos ante los tribunales contenciosos. Si alguien se considera afectado, puede, en el marco de la ley, plantear esos recursos. A propósito, parece que va a haber una innovación en el tema que será fundamental, sobre todo para quienes se van a graduar de abogados a nivel nacional. Nosotros tenemos la experiencia en el país de que quien se va a graduar de médico tiene su año rural y su atención y devuelve en alguna manera el esfuerzo que hace el Estado ecuatoriano en su formación. Estamos hablando ahora de un año preprofesional para los abogados, para quienes van a ejercer la profesión en los siguientes años. Así es, Marco Antonio, esto es una buena noticia para la sociedad y también para la formación de los abogados. La comparación es correcta, es decir, un poco como los médicos hacen esta rural de aporte a la sociedad antes de ser médicos en libre ejercicio, igualmente en el caso de los abogados será algo similar. Digo algo porque no es totalmente igual, pero es eso justamente, prácticas preprofesionales hechas por los estudiantes de Derecho de últimos años o que han egresado y quieren inscribirse en el foro de abogados para ejercer libremente la profesión, harán un año de prácticas preprofesionales. Esto lo estamos coordinando ya con los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país. ¿No ha habido objeciones de parte de ellos? No, de ninguna manera. Además está en la ley y es una buena cosa, es un progreso de la sociedad tener estos aportes de los estudiantes hacia la sociedad. Lo que hay que hacer es coordinar bien y eso estamos coordinando con los decanos de las facultades de Derecho porque en principio tendríamos alrededor de 4.000 aspirantes al año
para acceder a estas prácticas preprofesionales. Entonces requiere realmente de una organización compleja. El Consejo de la Judicatura está tomando las medidas del caso. Tenemos que coordinar, y lo estamos haciendo con la Fiscalía, con la Defensa Pública y con las judicaturas, para que estas personas puedan acceder a tener espacios de prácticas profesionales, de pasantías. A nivel nacional, igual que como se hace la rural, es decir, y entiendo yo, privilegiando los sectores en donde no existe mucha presencia de profesionales en esta área. Exactamente, por eso para la Defensa Pública va a ser realmente un recurso extraordinario el poder contar con estudiantes ya capacitados que puedan asesorar gratuitamente a las personas que necesitan de un abogado, que no se lo pueden pagar, que es un poco el objeto fundamental de la defensa pública. La ley establece que quienes entraron a la universidad en marzo del año 2009 deben ser quienes al salir hagan las prácticas preprofesionales. Eso quiere decir que desde el próximo año ya debe estar todo esto organizado para que las personas puedan hacer estas prácticas preprofesionales. Nuestra aspiración es que en este mismo año ya existan opciones de prácticas preprofesionales, coordinadamente, insisto, con Fiscalía y demás instituciones, porque estas prácticas se podrán dar para asistir el trabajo de los fiscales, para cubrir el trabajo de los defensores públicos, para dar apoyo a los jueces en la tramitación de procesos judiciales y así hacer que los estudiantes de Derecho conozcan el sistema de justicia antes que ya tengan un libre ejercicio profesional. Usted habló hace poco de la necesidad de trabajar de manera conjunta con las otras entidades vinculadas con la justicia. Hablamos de la misma Corte Nacional, del Ministerio, por supuesto el Consejo de la Judicatura. Con eso, ¿cuáles son los principales logros que ha obtenido las unidades de flagrancia que son fundamentales en este momento? Sí, miren, las unidades de flagrancia que funcionan desde hace algunos meses han dado como resultado que tengamos sentencias para delitos flagrantes en el lapso de un mes y medio. Se han tramitado alrededor de 1000 causas, de 1000 delitos en flagrancia en Guayaquil y en Quito, y ese nivel de celeridad está además permitiendo una descongestión en los juzgados penales, porque antes los delitos flagrantes terminaban siendo tratados como un delito no flagrante y en muchas ocasiones no terminaba con una investigación y menos aún con sentencia. De ahí el fenómeno de personas con 10, 15 detenciones y ninguna sentencia, y además en delito flagrante. Entonces tenemos un trabajo efectivo de estas unidades, producto de una coordinación adecuada entre ministerios, justicia, interior, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y jueces y tribunales penales. Y defensa pública, por supuesto, para garantizar el debido proceso, pero también garantizar que no exista impunidad. Ese trabajo lo vamos a replicar a nivel nacional, con la coordinación entre todas las instituciones del Estado, por supuesto, y también va a permitir que exista un contexto adecuado para una reforma que estamos planteando, Marco Antonio, y es que para ciertos delitos no necesitemos ir a juzgamiento ante tribunales penales con el costo y tiempo que eso implica, sino que se juzgue a nivel de jueces. Un juez haría la primera parte del proceso penal en la parte más investigativa, de instrucción fiscal, y si va a juicio, ese juicio no sea ante un tribunal, sino que pueda ir a ser juzgado ante otro juez penal con las garantías del debido proceso, los recursos pertinentes, y esto va a acelerar también la tramitación de procesos y la lucha contra la impunidad. Estamos hablando también de que en el mes de abril se presentará el plan estratégico de la función judicial, algo que no se lo había hecho antes, es decir, otra vez volvemos a la coordinación con las entidades vinculadas con la justicia, pero ¿cuáles son los elementos centrales de este plan estratégico? Así es, Marco Antonio, mira, en 1 año y medio del Consejo Transitorio se hicieron muchísimas cosas y ahora se trata de institucionalizar todo aquello, institucionalizar los cambios y abordar nuevas estrategias. Es importantísimo contar con este plan estratégico común de la función judicial. Es decir, si bien la Fiscalía tiene su propio plan estratégico, perfecto, la Defensa Pública igualmente, las Cortes, pero es importante tener un plan estratégico común. Esto no había, ahora tenemos justamente para institucionalizar todos estos cambios la opción de hacer este trabajo conjunto. Ya nos hemos reunido, estamos trabajando en conjunto, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Defensa Pública, ministerios involucrados en el tema de justicia, Consejo de la Judicatura. En el mes de abril tendremos ya afinado todo este documento que será una hoja de ruta para estos 6 años de trabajo del Consejo de la Judicatura, su periodo es de 6 años, y será un plan estratégico de mejoramiento permanente de los servicios de justicia desde el año 2013 al año 2019, como es la proyección de trabajo del Consejo, con mediciones específicas, indicadores de gestión y cronogramas, porque no vamos a esperar al año 6 para hacer las cosas, tenemos que hacerlas desde ahora, coordinadamente,
Ya estamos trabajando, sin duda estas 7 semanas de trabajo han sido intensas, tenemos una serie de acciones ya realizadas, concursos de jueces, de fiscales, reformas procesales en marcha, acciones que hemos tomado en el ámbito disciplinario, cursos de capacitación, etcétera. Pero tenemos que tener un plan estratégico común y eso lo vamos a presentar en el mes de abril conjuntamente con las otras instituciones del Estado. Un tema más, estamos hablando de algo fundamental, que es el Código Orgánico para la Función Judicial. Ustedes visitaron la asamblea, la comisión pertinente y ya se han establecido algunos parámetros importantes. Hablamos ya del tema de la oralidad, que ya usted lo mencionó, pero también se habla de la necesidad de que exista una reducción de salas especializadas, actualmente de 8 a 6. ¿Esto con qué objetivo se va a realizar? Porque si uno habla de reducción, dice, bueno, mientras menos salas existan, mayor trabajo va a haber y mayor congestionamiento va a existir. Se trata de una acción coordinada con la Corte Nacional de Justicia sobre estos dos temas, ciertas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y el tema de un nuevo Código General de Procesos. Sobre el primer tema, la Corte Nacional planteó algunas reformas puntuales y una es esta justamente, de reducir el número de 8 salas a 6 salas en la Corte Nacional. Esto lo propuso la propia Corte y lo apoyamos desde el Consejo de la Judicatura y el tema es de fondo, parece un tema simplemente formal, es de fondo porque la justicia tiene que ser especializada y adicionalmente había una distribución inequitativa de carga procesal. Había algunas salas que tenían un flujo de 10 casos mensuales y salas de 300, 400 casos mensuales. Esta nueva organización le va a permitir a la Corte Nacional distribuir de mejor manera equitativamente los procesos sin afectar la especialidad. De ahí el tema que tiene un razonamiento técnico de que se pase de 8 salas a 6 salas, garantizando la especialidad y garantizando una mejor distribución de la carga procesal. Y sobre el tema del Código General de Procesos, que también hemos hablado en la Asamblea Nacional y se trabaja conjuntamente con la Corte Nacional, es una iniciativa de la Corte Nacional impulsada también por el Consejo de la Judicatura, apoyada, que es tener un nuevo Código General que establezca el juzgamiento por audiencias, la oralidad en todas las materias y de esta manera poder acelerar la tramitación de los procesos. El sistema escrito está lleno de incidentes y de trampas, permite además el desarrollo de lo que se llama la deslealtad procesal. La oralidad es mucho más transparente y permite mayor agilidad en los procesos. Eso está trabajando la Corte Nacional y nosotros estamos dando todo el apoyo para que en el menor tiempo podamos tener ese Código General de Procesos y poder implementar la oralidad procesal en todas las materias. Otro tema de fondo también es la casación. La impresión es que se abusa de la casación, es decir, por cualquier cosa se pide la última instancia y todos los juicios, todos los procesos se alargan demasiado. ¿Cuál es el objetivo de este tema para justamente afrontar esta realidad? Así es, esta misma semana desarrollamos en el país un seminario internacional sobre el recurso extraordinario de casación a la luz de las normas del Estado de Derechos y Justicia, que es el Ecuador, con la participación de presidentes de Cortes Supremas de la región, de magistrados de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de España, con quienes se ha discutido este tema profundamente. Y justamente uno de los elementos clave es que el recurso de casación debe ser considerado como lo que es, un recurso extraordinario de control de legalidad y de constitucionalidad, de normas constitucionales. Pero no puede ser un instrumento de dilación procesal. No puede ser un instrumento. Lamentablemente para muchos abogados es así, no para todos, pero hay algunos que llevan a sus clientes incluso a recursos que no tienen ninguna razón de ser. En este momento en la Corte Nacional el 50% de los recursos de casación son desestimados y un 50% aceptados, y eso ya es una carga procesal enorme. De este seminario y de discusiones con expertos nacionales e internacionales creemos que deben salir algunas, y con los colegios de abogados, por supuesto, unas propuestas de reforma para afinar el recurso de casación y que sea lo que históricamente ha sido, un control de legalidad, no una tercera instancia, y que por lo tanto permita una agilidad en la tramitación de la justicia. Finalmente se va a tipificar el feminicidio, que es algo que se ha buscado por diferentes vías y que no ha sido posible hacerlo. Tiene que darse esa tipificación, Marco Antonio, no es un tema de forma, lo hemos propuesto desde hace muchos años y muchas organizaciones así lo han venido planteando, y es el momento de tomar esa decisión. Y no se trata incluso de darle respuesta a un caso o a 100 casos. Lamentablemente las estadísticas no son buenas en los temas de agresión contra la vida de mujeres por su condición de ser mujeres, por su condición de género. En nuestro Código Penal debe reflejar los valores sociales, a qué le damos importancia, qué debe rechazar la sociedad, ese machismo que llega incluso hasta acabar con la vida de mujeres.
Esto debe estar rechazado en las normativas y luego ejecutado también, por supuesto, en acciones institucionales de investigación que no dejen en la impunidad estos delitos. Pero también debe graficarse en nuestro Código Penal la tipificación del femicidio, porque es una forma también de elevar los valores sociales. Eso se ha discutido en la Asamblea, entiendo que se está incorporando en el nuevo Código Integral Penal. Doctor, muy gentil por atender al ciudadano. Gracias, Marco Antonio, por la invitación. Muy gentil, hemos conversado con el doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Hemos escuchado importantes noticias para el desarrollo de este factor fundamental que existe para la comunidad, que es la justicia. Cambios importantes que se están determinando y que se van a mirar en los próximos meses y años. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es El Ciudadano.